La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo. Hemos estado estudiando la consumación de la ira de Dios contra los perseguidores de la Iglesia del Señor en el tiempo del apóstol Juan. Para llevar a cabo su juicio, Dios mandó toda clase de pestilencia, degeneración moral y espiritual, ejércitos extranjeros y muchos otros castigos contra el imperio romano. La respuesta de estos hombres incrédulos y duros de corazón fue de blasfemar más el nombre de Dios y de seguir con sus malas obras. Ya solo faltaba que Dios terminara de derramar su ira sobre ellos. Su destino estaba sellado ya. Así que Dios permitió que el diablo mandara demonios a los reyes de la tierra para engañarlos y llevarlos como aliados de Roma para pelear contra los enemigos de Roma. Lo que ninguno de ellos había tomado en cuenta fue que en este caso el enemigo de Roma era invencible, porque fue Dios mismo. Así fue que se reunieron para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este lugar al pie del monte de Carmelo, el valle de Megiddo, fue escogido para el símbolo porque es un lugar donde Dios había destruido anteriormente a muchos de sus enemigos desde tiempos antiguos. Por supuesto, no se trata literalmente de este lugar, ni tampoco de una sola batalla. La batalla del gran día del Dios Todopoderoso es la última lucha entre un pueblo rebelde y perverso y Dios mismo. Es la consumación del juicio del Todopoderoso contra los perseguidores de su pueblo, en este caso, contra el Imperio Romano. Es el momento en el conflicto perpetuo entre la maldad y la bondad, cuando Dios dice, hasta aquí no más. La maldad de esta nación ha llegado al colmo. No voy a tolerar más. No voy a permitir que sigan ejerciendo su poder carnal en contra a mi voluntad. He dado suficiente tiempo para que se arrepientan. Ahora voy a derramar toda mi ira contra ella. Por tanto, prepárese para su último encuentro con el Todopoderoso. El día del Señor ha llegado. El día de ajustar las cuentas, el día de pago. Es el día cuando Dios paga a una nación por toda su maldad por medio de la destrucción. Este es el mismo día de la batalla de Dios, en el lugar llamado Armagedón. Así que Armagedón, en el caso de el Apocalipsis, fue la ocasión de la destrucción del poder de Roma como perseguidor de la Iglesia de Cristo. Fue la ocasión de la caída de Roma, representada en la visión simbólicamente como Babilonia. De esto trata la séptima copa de ira. En la sexta copa dejamos a Roma y sus aliados reunidos en Armagedón esperando el conflicto final con Dios. El Señor dijo, «He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, versículos 15 al 16. Están preparados, o al menos piensan estar preparados para la gran batalla. Y de repente, el séptimo ángel derrama su copa de ira y la batalla ha terminado. Los enemigos de la iglesia han sido destruidos. Cristo y los santos salen victoriosos. De esto trata el resto del libro de Apocalipsis hasta el fin del capítulo 19. La séptima copa de ira. La consumación de la ira de Dios contra Roma. La caída de Babilonia, es decir, Roma. En otras palabras, la batalla
de Armagedón. Estos capítulos son claves para entender todo el libro. Usted posiblemente ha venido con algunas dudas con respecto a que esto realmente tratara del conflicto entre la iglesia del primer siglo y el Imperio Romano. Si estudia con cuidado juntamente con nosotros estos próximos capítulos, va a entender todo lo que necesita saber sobre la bestia, el falso profeta, el milenio, la batalla de Armagedón y la interpretación general de el Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 21, tenemos el anuncio de la séptima copa de ira, la consumación de la ira de Dios contra Roma y sus aliados, y veremos su desarrollo y explicación en detalle en los capítulos 17 al 19. Si tiene su Biblia abierta en Apocalipsis 16, vamos a leer los versículos 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hecho está. El juicio de Dios se ha cumplido. Las oraciones de los santos han sido contestadas. Su gran enemigo ha recibido su merecido castigo. La justicia y la gloria de Dios han sido manifestadas. La ira de Dios contra el Imperio Romano ha sido consumado. Consumado es. Hecho está. Ahora los reinos del mundo han sido entregados públicamente a Dios y su Cristo. Hacia este momento hemos movido desde el principio del libro. La gran tribulación en el reino de Cristo se terminó con la consumación de la ira de Dios contra aquellos que habían causado esa gran tribulación. Llegó el momento de pagar con tribulación a los que habían atribulado a la iglesia del Señor. Derrota y victoria. Derrota para Roma, victoria para el pueblo de Dios. La victoria de Cristo y el cristiano fiel. Estos cristianos tuvieron que sufrir por mucho tiempo. Por años parecía que el reino romano iba a consumir y despedazar al reino de Cristo. Para ser fieles a Cristo como Rey, tuvieron que resistir la presión del mundo. Muchos murieron todavía esperando la venganza de Dios sobre los enemigos del reino de los cielos. Pero al fin llegó el momento. Hecho está. La victoria es de ellos. Los fieles han vencido con su Rey celestial. Si usted persevera con Cristo, al fin tendrá la victoria. Es posible que no parezca que la esté ganando, pero si camina por fe y espera el tiempo que Dios ha establecido, la victoria será suya con Cristo Jesús. Paciencia y fe en el poder vencedor del Rey son los elementos claves. Y un día, cuando menos lo esperamos, hecho está. La victoria es nuestra. Ya hemos aprendido que el terremoto es símbolo de la destrucción. Pero este texto habla de un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es decir, que se trata de una destrucción terrible. Es una manifestación del eterno poder del Creador. La Biblia usa esta descripción de una destrucción tan grande como jamás han visto, y nunca verán otra vez, para tratar de una destrucción de especial significado, un derramamiento notorio de la ira de Dios contra hombres rebeldes.
Ezequiel emplea casi el mismo lenguaje para hablar de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. por los babilonios. Ezequiel 5, versículos 8 y 9. Cristo habla casi de la misma manera también de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Jesucristo. Mateo 24, versículo 21. Así que el simbolismo no debe extrañarnos en nuestro texto. No se trata del fin del mundo, ni de un terremoto literal siquiera. Son símbolos que describen el gran poder destructivo que Dios traería sobre Roma para consumar su ira contra ella. Por supuesto, la gran ciudad, la gran Babilonia, representa la ciudad de Roma. Como ya hemos estudiado, la ciudad de Babilonia fue destruida mucho antes del tiempo en que Juan escribió el Apocalipsis, pero ella y Roma tenían tanto en común que Babilonia es usada en el Apocalipsis como símbolo de Roma. Ambas ciudades fueron capitales de un imperio mundial. Ambas persiguieron al pueblo de Dios durante su reinado. Ambas fueron importantes centros comerciales. Ambas fueron conocidas por su inmoralidad. Ambas fueron destruidas por Dios por la persecución de los santos. Es en la destrucción de Babilonia y el juicio de otras naciones rebeldes que hallamos la base también para la declaración del versículo 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Esto no sucedió literalmente, sino que es otra manera de describir la destrucción completa y la devastación que resultó cuando Dios derramó su ira completamente sobre esta nación rebelde. No se trata del fin del mundo, como muchos han pensado, porque toman estos símbolos literalmente. Es simbolismo que encontramos comúnmente en los profetas para hablar de la ira vengadora de Dios contra diferentes naciones en diferentes tiempos. Sin embargo, estos juicios sí nos recuerdan que habrá un día cuando la ira de Dios vendrá sobre todos aquellos que no han obedecido el Evangelio de Cristo. Nos recuerdan de la necesidad de estar preparados. Nos recuerdan que así como la destrucción vino sobre estas naciones paganas, como ladrón en la noche, también el juez eterno vendrá sobre los desobedientes en el día final. Sin más advertencia, ¿está usted listo para el día de la ira de Dios? Si no, le animo a prepararse, y prepararse hoy mismo, obedeciendo el Evangelio de Cristo, creyendo en Él, arrepintiéndose de sus pecados, confesando a todo mundo que cree que Jesús es Señor, y siendo sumergido en agua para perdón de los pecados. Y luego puede usted andar en vida nueva, con la confianza y la seguridad de una victoria eterna en Cristo. De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilación. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. Nombre sin igual. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Este es Julio Mejía. En las Escrituras, en San Juan capítulo 13, como hemos ya comentado anteriormente, Jesús manifestó su amor. Eso es lo que nos dice el evangelista Juan.
Dice que Jesús, todo lo que hizo, todo lo que dijo en la última cena fue su manifestación de amor hacia sus discípulos. Si usted continúa leyendo a partir del versículo 2 de San Juan 13, se encuentra con que el Señor Jesucristo estaba cenando. Dice literalmente el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Es interesante saber lo que dice este texto, porque aunque podemos hablar mucho de Judas Iscariote, que es un personaje que realmente llama la atención por causa de su maldad, es importante también tomar en cuenta que las Escrituras tienen como personaje principal a nuestro Señor Jesucristo. Y en estos 3 versículos lo que hay es un marcado contraste, una contraposición entre Judas y el Señor. Notarán ustedes que en el versículo 2 se habla de que ya el diablo había puesto en el corazón de Judas que entregase al Señor. En otras palabras, lo que este texto está diciendo es que Judas ya tenía su corazón comprometido con el diablo. Por lo tanto, estaba realizando las obras del diablo. Al mismo tiempo, se nos dice que el Señor Jesucristo, que sabía que el Padre le había dado todas las cosas y que había salido y que a Dios iba, en otras palabras, lo que se nos dice es que Jesucristo tiene total autoridad y sabía que su origen era Dios y que a Dios volvía. Lo que está diciendo este texto son 2 cosas. Básicamente que Cristo tiene todo poder y autoridad, y la otra es que Cristo sabía muy bien que Él era divino, que Él es Dios. Y esto contrasta evidentemente con Judas Iscariote. Judas Iscariote es un hombre de la tierra cuyo corazón le pertenece al diablo y hace la obra del diablo. El Señor Jesucristo es Dios todopoderoso, toda autoridad, en perfecta comunión con el Padre y sin duda con el Espíritu Santo, y está haciendo la obra de Dios. Usted puede ver este marcado contraste. Siempre va a ser así. El Señor Jesucristo viene al mundo para ejecutar la obra de Dios de salvar a la humanidad, mientras que la humanidad nos levantamos contra nuestro Creador y nuestro Salvador. Exactamente como hace Judas. Uno, Jesucristo haciendo la obra del Dios del Padre, y otro, Judas haciendo la obra de Satanás. ¿A cuál de nosotros o a cuál de ellos nosotros nos acogemos? ¿Con cuál nos identificamos? ¿Con cuál nos parecemos más? Llama mucho la atención que cuando el Señor Jesucristo se levanta de la cena, y es decir, interrumpió su comida, dice, se quitó su manto. El manto evidentemente le iba a ser estorbo para la obra que iba a realizar. Hay una interesante enseñanza en los pasajes que vienen, que usted ya conoce, que trata con que el Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos. Muchas veces, siguiendo el ejemplo de Cristo, porque para eso está, usted y yo debemos de entender que tenemos que despojarnos de muchas cosas que nos estorban para servir a nuestros semejantes. Esto es lo que hace Cristo cuando remueve de sí el manto, y al mismo tiempo tiene que adquirir los instrumentos que le permiten dar aquel servicio. Y dice, y tomando una toalla, se la ciñó. Es interesante que nuestras versiones de la Biblia digan una toalla, tomando una toalla. La palabra que aparece allí en griego realmente lo que indica es que Jesucristo tomó una tela de lino, es decir, un pedazo de lino que se usaba como delantal. Y era de lino, por supuesto, más simple, más sencillo, más rústico.
Era el trapo que se usaba para protegerse mientras estaba haciendo un oficio manual. No es literalmente una toalla como la que nosotros conocemos hoy en día. Pero el punto relevante es esto. Cristo deja de comer, Cristo se remueve lo que le hace estorbo y toma aquello que es necesario para la obra del ministerio. Y en este caso el ministerio es una obra de sencillez que le hace tomar un trapo con el que va a secar los pies de sus discípulos. Qué impactantes lecciones creo que encontramos aquí. Porque evidentemente, nuevamente le repito, tendremos muchas veces que dejar aquellas cosas que no son a veces necesarias y evidentemente satisfactorias, como comer. Y otras veces, evidentemente, tendremos que remover cosas que obstaculizan el servicio a los demás. No quiero alegorizar, pero es evidente que este manto hacía estorbo. Y muchas veces el estorbo es nuestro orgullo. Muchas veces el estorbo es nuestra comodidad y muchas veces son otros tipos de compromisos que nos impiden muchas veces servir a nuestros hermanos. Y hemos de revestirnos de toda autoridad. Ya el apóstol Pedro decía que habíamos de revestirnos de humildad. De humildad, sí, porque decía el apóstol Pedro que Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios. A partir del versículo 5 en adelante, se nos dice que Jesucristo puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es interesante que todos los elementos estaban allí, pero de aquellos hombres, de los 13, es decir, los 12 discípulos más Jesucristo, de aquellos hombres no había ni uno tan solo en humildad, excepto el Señor Jesucristo. Se supone que los discípulos, el más joven debería, según la costumbre, debería de haber lavado los pies de los demás. El más sencillo, porque la costumbre era esta. El siervo más pequeño dentro de una casa es el que se encargaba de este oficio. Habiendo muchos siervos, el siervo más pequeño, el más joven usualmente, tenía que hacer esta obra. Si no había siervos, la costumbre en el primer siglo era que los hijos del dueño de la casa debían de hacerlo. Y si no había hijos, era la esposa de él quien se encargaba de lavar los pies de los invitados. Cuando no había esposa, el hombre de la casa usualmente no lo hacía porque se consideraba igual a los que llegaban. Pero el punto es que tenían que ser los más humildes. Y aquí tenemos 12 discípulos y su maestro. Y ninguno de estos 12, teniendo allí el agua, teniendo el lebrillo, es decir, el guacal, el recipiente, teniendo ahí el manto de lino, ninguno de ellos se dignó a hacer la obra hasta que su maestro lo hizo. Es interesante la reacción de ellos. Continuando con el versículo 6 en adelante, leemos que la escritura en San Juan 13 dice de la siguiente manera: entonces vino a Simón. Note usted que el versículo anterior dice que comenzó a lavar los pies de los discípulos y varios de ellos, en otras palabras, lo permitieron y no dijeron nada. Pero Simón, que es hombre que habla, cuando llega a donde él le dice el versículo 6 que le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Hizo una pregunta. ¿Tú me lavas los pies? Cuando hace esta pregunta por la respuesta de Cristo, entendemos evidentemente que Simón no entiende lo que está sucediendo. ¿Cómo es que el Señor lava los pies? No era lo que debía de hacer. No era lo que se esperaba del Señor y del Maestro. Ellos eran los siervos. Él es el Señor. Pero Jesucristo responde en el versículo 7: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay mucho que decir de este versículo, pero hoy no nos tomaremos ese tiempo, porque queremos ir al versículo 8 en adelante, donde Pedro entonces le responde: no me lavarás los pies jamás. Esta declaración, que muchas veces leemos casi sin ninguna pasión, realmente es una declaración, es una frase apasionada que salió no solamente de la boca y de la mente de Pedro, sino de lo más profundo de su corazón. Lo sabemos porque usa un doble negativo. Él pudo decir simple y sencillamente: jamás me lavarás los pies, o no me lavarás los pies, pero usa las dos palabras negativas.
no me lavarás los pies jamás, no y jamás en una sola oración. En otras palabras, la oposición de Pedro para que el Señor no le lave los pies es fuerte. Realmente está determinado a que no lo haga. La respuesta del Señor Jesucristo lo tomó de sorpresa. Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Cuando nosotros observamos este ejemplo, mi estimado hermano y amigo, casi siempre estamos hablando de la humildad en el servicio. Y que esa es la lección importante que el Señor Jesucristo da. La humildad en el servicio. Muchas personas piensan que a lo mejor hay que literalmente lavar los pies. Yo no le voy a decir que si alguien lo hace es pecado, pero evidentemente la lección va más allá de eso. Lo sabemos porque no hay ni una sola vez en las Escrituras que se mencione esta práctica como parte de la adoración congregacional. La única vez que se vuelve a mencionar es en 1 Timoteo 5, cuando se habla de las mujeres que son viudas, donde se dice al mismo tiempo que las que son viudas deben de ser ayudadas por la iglesia si han lavado los pies de los santos, si han hospedado a los santos. Y en otras palabras, se está hablando del contexto familiar y está hablando de que hayan sido atentas con hermanos, amorosas con hermanos, no en el contexto de la adoración congregacional. Por eso es interesante lo que Cristo dice acá, porque esta es una lección que muchas veces pasamos desapercibido. Cuando Jesucristo le dice al Pedro que se niega, que le lave los pies, si no te lavare los pies no tendrás parte conmigo, lo que Cristo está diciendo, literalmente, es que Pedro no tiene comunión con él. Al decir, no tendrás parte conmigo, lo que le está diciendo es precisamente que no puede haber un acuerdo entre ellos, que no puede haber un compañerismo entre ellos. Obviamente, Jesucristo está usando el lavado de los pies en esta parte con un significado simbólico. Acuérdese usted que la Biblia habla de ser lavados por la palabra. La Biblia habla de ser limpios. Y lo que Jesucristo está hablando acá es precisamente de ser lavados y ser limpios de nuestros pecados. Es ser purificados en el alma como parte de su obra. Eso es lo que Él vino a hacer. Dice, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Aquel que no es limpio de sus pecados, es decir, perdonado. Aquel que no se levanta como nueva criatura de las aguas del bautismo. Aquel que por medio de la fe y la gracia de Dios no renace de nuevo, no puede tener comunión con Cristo Jesús. Jesucristo vino precisamente a eso. Por eso se despojó de la gloria que tenía como Dios, según Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Sin aferrarse a eso, tomó la forma de hombre y estando en la condición humana de hombre, dice la Biblia, se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo. En otras palabras, lo que Cristo está haciendo aquí es enseñándole a Pedro, a los demás y a todos nosotros que Él tuvo que humillarse para limpiarnos de nuestros pecados. Y le dice a Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Me encanta la reacción de Simón. Discúlpeme si le suena chocante lo que digo, pero Simón Pedro es un loquillo. Es un loquillo adorable, creo, porque note usted, cuando él le dijo, no me lavarás los pies jamás, el Simón está pensando que el Señor está haciendo algo que no debería, que es demasiado lo que está haciendo, porque eso no es digno de un Señor. Pero cuando Jesucristo le dice que de eso depende la comunión con ellos, su reacción es impactante. Él le dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Qué cambio, ¿no? Ahora lo que está diciendo, después de haberle dicho, es demasiado lo que haces, le dice, pues si me lavas los pies nada más, ahora eso es muy poco. Porque entonces lávame los pies y lávame la cabeza también, porque todo esto está sucio. Sí, Pedro me encanta y debería de encantarnos. Y deberíamos de seguir el ejemplo de Pedro. Cuando Pedro entiende
que si no permite que el Señor le lave, no tiene comunión con Él. Ahora Pedro, en sus ansias, en su deseo, en su empeño, en su compromiso por asegurarse una comunión con Cristo, pide que le limpie, que le lave manos y cabeza, porque Él quiere estar seguro que no haya ningún impedimento para tener comunión con Cristo. Y ojalá cada cristiano, cada persona en este mundo, reaccionáramos de la misma manera y suplicáramos al Señor constantemente en oración, a través de la confesión de todos nuestros pecados, debilidades y faltas, para que el Señor nos limpie de ello. Tenemos una promesa: si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. La primera epístola de San Juan, el capítulo 1. Y en el versículo 2 nos dice que si hemos pecado, si alguno ha pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo quiere limpiarnos, Cristo quiere mantenernos limpios. Dice allí, primera de Juan 1, que no hay comunión con Dios si nosotros andamos en oscuridad, porque Él es luz y Él está en luz y no hay ninguna oscuridad en Él. Figuras que hablan de su pureza, figuras que hablan de la limpieza espiritual que nosotros necesitamos. Y Pedro anhela en esto. Pedro añora, Pedro desea esto con tanta pasión como dijo: no me lavarás. Ahora con mucha más pasión dice: lávame y límpiame todo lo que sea necesario, porque la comunión contigo es mi vida, es lo que más quiero. Haz todo lo que tengas que hacer. Jesucristo le da un consuelo cuando en el versículo 10 le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Lo que Cristo está diciendo es que los discípulos ya estaban limpios. Mire, antes de la fiesta de la Pascua, los discípulos, para participar de ella, como todo judío, tomaban un baño ritual. Tenían que ir a la cena bañados. Y esa era una limpieza ritual, pero también era símbolo de una limpieza espiritual. Pero el Señor Jesucristo, aunque está haciendo mención de esa costumbre, está hablando más bien de la limpieza que Él les ha dado. Sin embargo, el Señor sabe que eventualmente algún cristiano, en algún momento, en algún lugar, por debilidad, le ha de fallar. Y el Señor está diciendo que Él está limpiando la suciedad que agarra mientras va caminando, la que se pone, la que llega a sus pies al caminar por las calles sucias. Él se ve contaminado, pero Cristo le dice: ustedes están limpios, pero cuando hay un problema, por pequeño que sea, yo les voy a limpiar. No necesitas sino lavarte los pies. Pero es interesante lo que dice, es una necesidad. Hay personas que, cristianos especialmente, y es lo triste, que está pensando que podemos andar por el mundo haciendo lo que queramos y no hay problema con Dios. No, Él nos necesita limpio. La limpieza espiritual es una necesidad. Venga a Cristo, visite la iglesia de Cristo y conozca más de Cristo, que le purifica de sus pecados, para que usted camine limpiamente y usted pueda entrar al cielo a través de Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7343-5514, 7343-5514. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandoelalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.